Persona, ¿eh? No seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona. Buenas tardes, me engancharon cantando en la cortina del programa. ¿Cómo están ustedes? Tengo el micrófono un poquito lejos, bueno, y bastante make-up hoy porque, bueno, la cara lo requería. Igual no sé cómo estoy saliendo, me parece que tengo mucha luz hoy. Díganme, me parece que mucha luz, bueno, probé, siempre haciendo pruebas con las luces a ver cómo sale mejor. Y bueno, les decía, mucho maquillaje hoy fue necesario porque resfrío hace de toda la semana que estoy así, no logro acomodar la cámara y que se vea lo que se tiene que ver, o sea, yo, y no las cositas que por ahí no están como deberían estar en el estudio. Pero ya vamos a volver a acomodar todo mejor. Quedaron algunas cositas ahí. Bueno, a ustedes no les importa. Ustedes mírenme a mí, que yo les charlo, les hablo y no miren el resto. Bueno, pero vamos a empezar este yeguas de hoy que tenemos un programón, invitados espectaculares. Tenemos columna cultural, volvimos a las columnas culturales después de mucho tiempo. En este ciclo solo habíamos tenido una columna cultural de música y no las veníamos haciendo. Bueno, hoy tenemos columna cultural, una especial de Coti para el final del programa, pero vamos a empezar a hablar con un tema que nos viene ocupando desde la semana pasada. Hablar de tierra, de soberanía y de modelo productivo. Y la pregunta del día es, la pregunta central para este yeguas de hoy es, ¿de quién es la Argentina? Hoy queremos, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es la tierra? ¿De quién la tiene? ¿De quién la trabaja? ¿Qué se produce sobre ella? Y fundamentalmente, ¿qué modelo de país estamos construyendo alrededor de ese territorio? Porque la discusión que se abrió en el Congreso durante los últimos días no es solamente una discusión jurídica sobre la propiedad privada. El jueves pasado, 6 de agosto, el Senado dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo hizo por 37 votos contra 33. Pero para conseguir esa aprobación, el Senado dio media sanción al proyecto Para conseguir esa aprobación, el proyecto llegó al recinto sin el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales y durante el debate también fue retirado el capítulo referido a la ley de manejo del fuego. Entonces hay una pregunta que queda abierta. ¿Qué es lo que realmente estamos discutiendo cuando hablamos de tierra? ¿Estamos hablando solamente de la propiedad o estamos hablando también de territorio, de recursos naturales, de producción, de alimentos, de soberanía? Porque la tierra no es solamente un bien que se compra y se vende. Sobre la tierra se produce lo que comemos. La tierra necesita agua. La tierra define formas de producción. Y la manera en que se distribuye y se utiliza la tierra determina también quién puede producir, quién puede permanecer en el campo y qué tipo de alimentos llegan finalmente a nuestras mesas. Por eso hoy queremos mirar esta discusión desde distintos lugares, desde quienes trabajan y producen, desde quienes vienen pensando en la soberanía alimentaria y también desde quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas. Y queremos hacerlo con una pregunta que va a atravesar todo este programa, o por lo menos los 3 primeros bloques de este programa. ¿De quién es la Argentina? Y para ir comenzando a hablar sobre este tema, en este primer bloque vamos a comenzar la conversación escuchando a alguien que conoce la realidad de la tierra desde adentro. Omar Príncipe es productor agropecuario, dirigente rural y presidente de Bases Federadas.
Fue también presidente de la Federación Agraria Argentina. Su mirada está particularmente vinculada con los pequeños y medianos productores, el acceso a la tierra y el modelo productivo. Y esto es importante porque la discusión sobre la tierra muchas veces se queda en los grandes números, pero detrás de esos números hay personas que producen, familias que viven del campo y pueblos que dependen de esa producción. Así que bueno, para charlar más en detalle sobre todas estas cuestiones, ya nos vamos a poner en comunicación con Omar Príncipe. Hola. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Vamos a bajar la música porque no me podía, no enganchar la música de fondo muy fuerte. ¿Cómo estás, Omar? Sí, perfecto. Sí, 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 yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, te escucho, te veo, todo perfecto. Vos no me vas a ver porque la cámara, como la uso para hacer la transmisión en el resto del programa, cuando estamos en llamada no me ves, pero el público sí te está viendo. Omar, bueno, vamos a adentrarnos ya en este tema que yo presenté. Digamos, la idea que va a atravesar estos primeros 3 bloques del programa es un poco hablar de quién es la Argentina o de quién es la tierra en la Argentina y esto cómo cambia un poco la dimensión de la cosa, ¿no? Hace una semana desde la votación en el Senado. ¿Qué lectura podés hacer hoy de lo que ocurrió ese día y particularmente de que el capítulo referido a la extranjerización de tierras haya sido retirado del proyecto? Así es.
ya haya más de 13 millones de hectáreas transgenizadas en la Argentina. Me parece algo común. Pero claro. lo que hay que diferenciar que no estábamos hablando de inmigrantes que vienen y que trabajan la tierra, de que o vienen a instalarse. Mirá, yo con algunos colegas tuyos daban ejemplo de Lenin, ¿no? Con Lago Chiquití. Así es. Es un caso claro para decir cómo la extranjerización de nuestros recursos tiene muchas aristas peligrosas. Digo, más allá de que las miles de hectáreas que ha comprado incluso él se adueña de un lado y no permite que se ingrese a ese lado. Digo, yo particularmente como jefe agrario he ido a una de esas expediciones, del lago escondido, en donde vos caminás por un sendero y llega un momento en que tenés una tranquera, te dice propiedad privada y no podés No podés acceder, acceder. claro. Lo que antes era un camino, ahora no podés acceder al lago. Sí, es verdad que han hecho una servidumbre, como le dicen, pero es un recorrido que tenés que hacer en medio del bosque, del monte, no podés entrar en vehículo, no podés entrar con nada, a pie, pero eso no es, digamos, eso es grave, pero además de eso, el agua de los argentinos ha llegado incluso a la central hidroeléctrica que le vende esa energía a la provincia. Y más grave todavía, digo, para darle más, todavía más discusión a este tema, más debate a este tema, es lo que ha pasado, digo, porque es público, más allá de lo que pensemos, de leyes, que ley recibe a presidente de la nación, a jueces, a periodistas, y ahí desde un lugar que no tiene que ver con la nacionalización de nuestra soberanía, se puede discutir y debatir políticas públicas para nuestro país. Así que ahí se puede demostrar claramente cómo se puede hacer incidencia desde este tipo de pérdida del territorio con la difusión de todos los países. Clarísimo, Omar. Omar, ¿crees que la discusión sobre la extranjerización quedó realmente atrás o simplemente fue postergada y puede volver a aparecer cuando el proyecto llegue a diputados? No creo que haya quedado atrás porque hace mucho tiempo que venían planteando esto, creo que fue un retroceso para los que planteaban no ponerle límite a la extranjerización. Acá nadie está hablando de que no se pueda comprar, estamos diciendo de que hay que ponerle Límites, límites claro. al caso de extranjerización. Creo que no está cerrado, no hay que, como se dice habitualmente, dormirse, ¿no?, en los laureles, Exacto. pero desde nuestra organización de base federada, nosotros somos parte de la mesa agroalimentaria junto a otras organizaciones, también estamos muy preocupados porque la extranjerización es un modelo de concentración que ya tenemos en la Argentina, pero es parte de un proceso de concentración de la tierra y del acceso a la tierra que también está en muy pocas manos y que no tiene que ver también con la nacionalidad, puede ser que esté en manos de empresas nacionales y que también le hace muchísimo daño al modelo productivo de la Argentina. Vos sabés que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años, digo, hay un proceso de concentración. Claro, porque la concentración también es peligrosa, ¿no? Digo, no sé si tanto como la extranjerización, pero también es un factor de peligro. Es que la concentración, Bárbara, la concentración que, por un lado, cuando hablamos de concentración hablamos de también desplazamiento, y ese desplazamiento es Claro. desaparición de productores. Por eso, mira, hay algo que es muy bueno y te agradezco que nos des tiempo para esto, porque es parte de una agenda que no se habla en el sector agropecuario, la desaparición de pequeños y medianos productores en Argentina. Hoy ha sufrido una sangría, y solo pensar desde que se inició la democracia en el 84, en el censo de 1988, digo, no son datos nuestros, digo, ni de Omar Príncipe, ni de Base Federal, son datos del censo Del censo, claro. agropecuario. En la Argentina, en 1988, había 455.000 explotaciones agropecuarias.
Claro, se da en estos números que cuando a veces decimos, ¿de quién produce? En Argentina se producen 150 millones de toneladas de grano. El 80% de esa producción, más de 100 millones de toneladas de grano, lo producen nada más que 10.000 empresas. claro. Entonces, y el resto, digamos, de los pequeños y medianos productores, solo producimos el 20% del grano en Argentina. Y hay números que asustan. Mira, también hace poco, estudiando y sacando datos del CISA, todos datos oficiales, hay muchísimos ejemplos para dar de este tema de la concentración de la tierra. Hay nombres muy, viste, que son por ahí que muy famosos, Que como resuena mucho, claro. Adecoagro, bueno, pero hay un caso curioso, porque digo, tiene que ver mucho acá con la provincia de Santa Fe y con la zona en que estamos nosotros. La empresa IPSA tiene 250.000 hectáreas sembradas en Argentina, agrícolas sembradas en Argentina, 250.000 hectáreas. 250.000. ¿Sabés cuánto? ¿Sabés qué representa 250.000 hectáreas? Ustedes en Las Parejas somos vecinos. Yo soy de Villa Lorita, pero Claro, estamos eso, cerca. estamos acá, cerquita. Soy del departamento Iriondo y ustedes son del departamento Belgrano. Belgrano. El departamento Iriondo tiene 250.000 O hectáreas. sea, un departamento completo de la provincia de Santa Fe. Vos fijate la magnitud. Bueno, pero para este número, ¿qué nos indica? Bueno, 250.000 hectáreas a través de una sola empresa. En el departamento Iriondo hay 17 localidades. Vivimos más de 75.000 personas, ¿no? En esa Sí, ciudad. sí, sí, sí. Correa, Santarañá, en Villa Loíza vivimos muchísimos. Bueno, y hay más de 3.000 productores agropecuarios en el departamento de Iriondo. Quiere decir que hay dos modelos de desarrollo territorial. Claro, Está el modelo en donde podemos producir entre muchos, y ese desarrollo territorial es también desarrollo local, desarrollo de... No te voy a decir a vos que vivís en Las Parejas lo que significa desarrollo territorial, la fábrica, la agroindustria, el empleo, bueno, el empleo pleno que se tuvo durante muchísimo tiempo. durante mucho Eso tiempo, sí. eso es verdadero desarrollo territorial, Así es. desarrollo local, generación de valor agregado, generación incluso de valor agregado de origen. Eso es muy importante. Pero entonces, creo que Esa es otra cuestión que también nos debemos la discusión, Omar. El tema del agregado de valor en origen, ¿no? Porque se llevan mucho de lo nuestro y le agregan valor afuera o en otros lugares, o no en el origen, y ahí después pagamos los productos 10 veces más caro cuando nosotros somos los que lo producimos. tal cual. Lo que pasa es que cuando nos metemos en esta agenda y en este debate, se van descubriendo y van saltando los verdaderos problemas de este modelo de concentración, de este modelo primario, digamos, que solo apunta a que se produzca cada vez más, pero no quién lo produce y Claro, quién produce el desarrollo, porque lo que vos decís es muy importante. No solo la concentración está en la primaria, en el acceso a la tierra, que es muy, digamos, muy grave, pero además esa concentración está en toda la cadena productiva y en la cadena productiva de producción de alimentos. claro. Porque fíjate, si mirás vos, cuando vamos a comprar leche o un yogur, el 90% de la leche o yogur que consumimos todos los argentinos es de una sola empresa. Y entonces, bueno, te puedo dar ejemplo, mirá, yo voy a Cañada de Gómez, que es una cuestión de cercanía, porque tengo mi hijo que va al colegio a Cañada de Gómez, y en un supermercado, esta semana compré en un supermercado bondiola de cerdo de Brasil, a un precio, digamos, muy, muy barato. Digo, pero estoy consumiendo bondiola de cerdo de Brasil. De Brasil. Digo, tiene que hacer 1.500 kilómetros de flete, y acá los productores de cerdo están en la lona y han desaparecido miles y miles de pequeños productores de cerdo. Y esto no lo digo yo, lo dice Linda Marco Juárez, que es el que más sabe del tema del cerdo.
Sí. género, en su programa, que vos me lo decías, hay un proceso de desarraigo y de éxodo de lo que estamos hablando en la ruralidad, pero los que más sufren esto son las Así es. mujeres, digo, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras, son, son las que más tienen éxodo en la ruralidad porque son las que de alguna forma pierden antes la posibilidad del acceso a la tierra por distintas razones, pero es una mirada que creo que en algún momento hay que profundizar también. Bueno, como en casi todo, ¿no? Lamentablemente, las mujeres son las más perjudicadas. Y con sistemas, bueno, tan expulsivos como estos y que dejan por fuera a tantos, bueno, se siente más aún en el caso de las mujeres, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otra discusión para hacer otro debate y muchísimo más larga. Y también, bueno, el tema de la agricultura familiar, campesina e indígena, que ha dejado de estar totalmente fuera de programa y fuera de agenda en este gobierno, ¿no? En los últimos años. Yo creo que hay una deuda en el gobierno, de todos los gobiernos, o sea, se ha avanzado con el tema de la agricultura familiar, se ha avanzado, hemos podido, después de muchísimo tiempo, hemos logrado construir que se sancione una ley de agricultura familiar, después pasó muchísimo tiempo, como más de 10 años, para que se reglamente, digo, una cosa insólita, para que se reglamente la ley de agricultura familiar. Digo, pero bueno, fue avanzando. Lo que sí es una deuda es que hasta ahora los gobiernos que pasaron, todos los gobiernos que pasaron, no pudieron entender y diferenciar a los productores agropecuarios por tamaño, por escala, por producción. Nosotros desde Base Federada veníamos planteando y lo hacíamos con la Federación Agraria Argentina, que necesitamos, la Argentina necesita con urgencia tener políticas públicas diferenciadas para pequeños y medianos productores. Si no existe esta política pública a largo plazo de diferenciar de forma impositiva, financiera, a los comercial, a los pequeños y medianos productores, este proceso de concentración va a ser muy difícil de corregir y de frenar. Claro. Políticas públicas diferenciadas con políticas públicas que apoyen al movimiento cooperativo, porque el movimiento cooperativo es una herramienta indispensable para los pequeños y medianos productores de todo el país. Produzcamos granos, produzcamos carne, produzcamos leche, seamos de una economía regional, estemos en la... Vos fíjate que cuántas cooperativas vinícolas tenemos en la Argentina. Bueno, necesitamos un acompañamiento, y por eso lo digo pensando en que este gobierno ahora quiere ir por las cooperativas y quiere que las cooperativas paguen impuesto a la ganancia. Nosotros es algo totalmente injusto y además no tiene que ver con el concepto y con la estructura De la cooperativa, claro. las cooperativas no tienen ganancias, tienen excedentes y se distribuyen hacia asociados, pero bueno, vienen también por eso, como también creo que este gobierno está dispuesto a desregular totalmente el tema de arrendamientos rurales, que ya es muy necesario trabajar en una nueva ley de arrendamientos porque tenemos que salir del tema de los arrendamientos accidentales. Bueno, si hay Claro. algo que está haciendo daño y que acompaña este proceso de concentración, es el tema de los arrendamientos accidentales. Acá vienen fideicomisos, pools de tierra, es imposible, digamos, competir con esas grandes empresas, y por un año al mejor postor trabajan en la tierra solamente por un año. Es algo inconcebible en cuanto a que todo el mundo decimos que el trabajo rural, la producción agropecuaria es a largo plazo, y sin embargo tenemos la posibilidad de tener un alquiler rural por un año. Claro. Uno pensaría un minuto, te das cuenta que hay algo que no funciona bien. Así es. Bueno, Omar, todo lo que vos me venís describiendo tiene que ver con una gran deuda pendiente que vos lo hacías alusión recién, ¿no? También, y que no es de este gobierno. Este gobierno ha profundizado la crueldad, digo yo, todo lo ha hecho con mucha más
crueldad que en otros momentos, pero más allá de la crueldad de este momento histórico o político que nos toca vivir, atravesar, creo que el tema de una reforma agraria seria, profunda, donde todos estos temas como los que vos hablabas estén adentro, pero que no las venga a diseñar alguien desde Buenos Aires sentado en un escritorio, sino que se haga justamente, ¿no? Con los productores agropecuarios, con los grandes, con los pequeños, con los medianos, con todos sentados a la mesa, escuchando a todas las partes y teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, la expulsión por ahí de los pequeños productores que se ven en la necesidad de tener que irse al pueblo, las necesidades que hay que llevar a la ruralidad, el tema de los arrendamientos, el tema del costo de lo que les pagan a ustedes por los productos. Vos hablabas antes, por ejemplo, de la leche, y bueno, en Santa Fe, ¿cuántos pueblos de la cuenca, de lo que se le llama la cuenca lechera en Santa Fe, se están muriendo de hambre los tamberos? Incluso muchos han dejado, han cerrado los tambos, han vendido los animales porque se estaban muriendo de hambre, trabajaban a pérdida, tiraban la leche, lo hemos visto cuando en algunos momentos tiraban la leche porque, bueno, les pagan, pero es irrisorio los precios, centavos, y vos después vas y comprás eso en una góndola de supermercado y decís, pero la pucha, mirá lo que yo estoy pagando y lo que pagamos nosotros, ¿no? En Santa Fe, que deberíamos tener, como en otros lugares, pero digo, nosotros puntualmente acá en Santa Fe, pagar la leche mucho más barato que en otros lugares del país cuando nosotros la producimos a unos pocos kilómetros de distancia. Y muchas veces ves grandes ofertas en supermercados de Buenos Aires, con lo cual vos decís, pero qué contradictorio. El que vive en el pueblo, que produce la leche, seguramente paga el litro de leche en el supermercado más caro que una persona que vive a lo mejor, no sé, en Liniers o en La Matanza. Y son las grandes contradicciones que tiene nuestra Argentina y que la viene arrastrando de muchos años. No es solamente de este último tiempo. Sí, sí, mira, totalmente de acuerdo. El planteo de que la producción de alimentos, la leche o otros alimentos, tengan que viajar hasta Buenos Aires 500, 700, 800 kilómetros. Digo, para, mira, hay grandes criaderos de cerdos en La Rioja que va a tardar más que mirar acá en la ruta 9, pararse en la autopista de la ruta 9, ver pasar los camiones que vienen de La Rioja, van a ser faenados faenados y trozados en Buenos Aires, en el conurbano Claro, de Buenos Aires. claro. Y de ahí se vuelven a distribuir al resto del país. Algo, con esa logística es imposible, una viabilidad productiva. Pero déjame decirte que además de la crueldad, creo que este gobierno, digo, que ha perdido lo más importante que puede perder un gobierno. Digo, por supuesto que creo que no escuchás, no estamos nosotros los pequeños y medianos productores en el radar de este gobierno. Imagínate que abre la importación de maquinaria agrícola, abre la Así es. importación indiscriminada de alimentos, desreguló todo lo que son las herramientas que tenían los productores en la economía regional. El INIX para los corbateros de emisiones y corrientes. Pero además de esto, lo realmente es grave es la pérdida de soberanía política, porque ya es, digamos, público que las decisiones y las definiciones políticas que toma este gobierno solamente son gerenciar o administrar las definiciones políticas que vienen de Estados Unidos. Y digo, esto lo digo con mucho dolor porque es público. ¿Qué va? Nosotros el año pasado, cuando el gobierno en un momento bajó las retenciones, a los 15 días salió una publicación de la embajada de Estados Unidos diciendo, muchachos, devuelvan las retenciones porque si no, no pueden pagar con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Es más, el mismo Tesoro de Estados Unidos dijo, le prestamos $10.000 millones para que gasten las elecciones del video. Entonces, esta ley de transferencia de tierra está hecha a medida para las inversiones, entre comillas, de estos extranjeros, de estas empresas que vienen por los recursos naturales. Se podría seguir migrando los que vienen por la ley de semillas también, y para que Argentina ingrese en el post 91, que es un
de las semilleras. Y bueno, entonces esa pérdida, bueno, que creo que es muy grave y que hay que recuperar como pueblo, y creo que hay un gran desafío para todas las fuerzas políticas de la oposición, de trabajar en recuperar primero la soberanía política, de las definiciones, de las políticas públicas. En la Argentina lo toman los mismos argentinos, los mismos dirigentes, y que salga un consenso con el pueblo, con las organizaciones civiles, con las organizaciones medias, con los sindicatos, con las facultades, con ISEF, con todo lo que significa el armado de programas políticos. Digo, que las decisiones salgan de ahí, que van a ser las mejores decisiones para la inclusión social, para que estemos los argentinos mucho mejor. Yo creo que ese es el verdadero desafío de una nueva, de la oposición que quiera cambiar Claro. este modelo, cambiar el modelo productivo para nosotros, como decís vos, que hay que reformar, hacer una reforma agraria en Argentina que empiece a contemplar y a defender al sujeto agrario, que fue el que provocó el desarrollo históricamente Claro. en nuestro país. Porque el desarrollo de los pueblos, de las parejas, de las notas, de Macarañá, de Casilla, de Pergamino, digo, Sí, de todo nuestro interior. en Córdoba, fueron realmente, fueron aquellos que se quedaron, provocaron arraigo, crearon valor en nuestro territorio. Así es. Omar, te agradezco muchísimo, realmente un placer charlar con vos. Hablé con una persona esta mañana, después te cuento por privado, porque no sé si me dijo, vas a ver qué nota vas a tener, porque Omar sabe muchísimo, dice, qué bueno que lo vayas a tener en el programa. Realmente muchas gracias por tu tiempo, por toda la claridad de los pensamientos que has compartido con nosotros y con la audiencia. Lamentablemente, bueno, compromisos hay que seguir con otras notas, pero bueno, ya vamos a seguir charlando y creo que hay que, yo lo decía en el programa pasado, hay que hacer mucha docencia sobre este tema, porque por ahí la gente no termina de entender algunas cuestiones, se tiran conceptos muy jurídicos a veces que no están al alcance de todos, entonces hay que explicar de esta manera para que cada uno y cada una lo sienta como propio a esto, ¿no? Decir, bueno, ¿a mí en qué me va a afectar? Bueno, te va a afectar en esto, en lo otro, y creo que ese es el camino que tenemos que construir, y por eso, bueno, no me pareció redundante, más allá de que lo tratamos la semana pasada, seguir tratando este tema, seguir hablando, seguir llevando conocimiento y seguir ayudando a que todas estas cuestiones se difundan. Así que nuevamente gracias, Omar, por tu tiempo y por sumarte al programa. No, por favor, le agradezco mucho por el espacio, le digo porque no es tan común hablar de una agenda agropecuaria que no sea nada más que el tema recepción. Así que yo a disposición para cuando vos lo requieras, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Omar. Hasta la próxima. Bueno, allí lo escuchábamos a Omar Príncipe de Bases Federadas, hablando como productor agropecuario de todos los problemas que vienen sobrellevando los productores en este momento. Vamos a un cortecito breve porque, como verán, la tos me está atacando. Este resfrío no me deja tranquila, y ya en el próximo bloque vamos a estar charlando, presento ya la nota si no nos demoramos y vamos con ella. Vamos a estar charlando con Graciela Mandolini. Graciela es directora de la Escuela Agrotécnica de Casilda y está vinculada al trabajo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Y bueno, porque hablar de la tierra también es hablar de qué comemos, cómo se producen nuestros alimentos, qué semillas utilizamos y quién decide qué modelo de producción queremos para nuestro país. Así que ya brevísima pausa y en el próximo bloque vamos a estar charlando de todo esto con Graciela.
Bueno, y aquí estoy. No los abandoné, ¿eh? No los abandoné, acá estoy nuevamente al aire y ya nos vamos a poner en comunicación con Graciela Mandolini, que ya se las presentaba la nota en el bloque anterior, pero ya la estamos llamando a Graciela. Para seguir charlando sobre, bueno, este tema, ¿no? Que nos convoca en el día de hoy, que es hablar de la tierra. ¿Qué produce la tierra? ¿Qué hacemos con la tierra? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Hola Graciela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto estar charlando con vos. Bueno, como se los comentaba en el bloque anterior, Graciela es directora de la Escuela Agrotécnica de Casilda, forma parte de la Cátedra de Soberanía Alimentaria y bueno, de este programa que hemos tratado, dijimos, bueno, vamos a hablar de la tierra, pero desde otro lugar. ¿Quiénes son los dueños de la tierra y cuál es la importancia de ser dueño de la tierra? ¿Qué se decide, no? Deciden qué comemos, qué no comemos, qué producimos, cómo lo producimos. Así que para comenzar, Graciela, preguntarte algo muy sencillo. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, te agradezco muchísimo la convocatoria y sinceramente creo que hablar de soberanía alimentaria es absolutamente imprescindible. En primer lugar, voy a realizar una distinción. En realidad normalmente escuchamos hablar mucho de seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria aparece asociada como sinónimo de la soberanía alimentaria. Pero resulta que no son lo mismo. La seguridad alimentaria es un concepto más tecnocrático, es un concepto asistencialista, que está ligado generalmente a las entidades internacionales, a los organismos internacionales, que lo piensan desde esa concepción, la concepción asistencialista, que es, bueno, resolver frente a determinadas situaciones catastróficas o frente a determinadas problemáticas, algunas situaciones de hambre puntualmente, pero después no piensa en una proyección sustentable a futuro. Es decir, bueno, resolvemos la comida frente cómo alimentar frente a una catástrofe climática, por ejemplo, pero después quién resuelve, qué acontece, qué pasa, no lo sabemos porque no hay una proyección, no hay un criterio de sustentabilidad. La soberanía alimentaria, en cambio, es un concepto que está acuñado más cercanamente, más próximamente en el tiempo. Fue Vía Campesina quien empieza a hablar de soberanía alimentaria ya por el año 96, Ajá. 1996. ¿Y qué significa la soberanía alimentaria? Es la capacidad que tienen los pueblos de elegir las estrategias para producir, para distribuir y para consumir los alimentos. Mejor dicho, a ver, si lo podemos poner más claro aún, los pueblos tienen derecho a decidir qué comer, cómo producirlo, dónde producirlo y con quién compartirlo. Es un derecho humano fundamental de carácter colectivo, está ligado a las raíces culturales de los pueblos, atiende justamente la necesidad de pensar que hace falta una propuesta de carácter colectivo en torno a la alimentación que rompa con la hegemonía de las grandes producciones. Nosotros, en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros no somos soberanos alimentariamente. Nosotros no producimos alimentos, producimos commodities. Y esos commodities son justamente las producciones que realizamos y que están patentadas y que además no resuelven la cuestión alimentaria porque tienen carácter de mercancía. Entonces la soberanía alimentaria lo que nos dice es, bueno, eso no es un alimento, porque un alimento es aquello que verdaderamente comemos, no lo que responde a los intereses de los oligopolios y, bueno, y evidentemente a la concentración de la riqueza. Vos antes decías, bueno, quiénes son los dueños de la tierra. Un 60% de los alimentos que llega a nuestra mesa, a la mesa de los argentinos y las argentinas, en un 63% de pequeños productores que solo cultivan el 13% del territorio cultivable en nuestro país. Es decir,
En el resto del territorio se llevan adelante otro tipo de prácticas de cultivo, Claro, que no tienen que ver con la provisión de alimentos. Entonces, bueno, vaya si es importante hablar de soberanía alimentaria y hablar de lo que está pasando con los territorios. claro, Y además también tiene que ver con reconceptualizar la idea de territorio, porque un territorio no es solamente el lugar, el espacio-tiempo, no es lo que nosotros normalmente pensamos desde la perspectiva geográfica o bien desde la perspectiva temporal, claro, el lugar que ocupamos aquí y ahora. No, en realidad un territorio es algo más complejo, es una trama de relaciones sociales, culturales, económicas, identitarias, que definen la historia de un pueblo. Por eso también es tan importante ver con qué se liga la soberanía alimentaria, con los alimentos que normalmente nos nutrían y que venían de la mano, no solo de las poblaciones originarias, como en el caso de Santa Fe. Nosotros sabemos que había muchas poblaciones originarias en Santa Fe, y todo claro, ese acervo se ha ido perdiendo, pero también nosotros hemos sido producto de fenómenos migratorios y también eso se ha ido perdiendo, es decir, esa cultura de alimentarnos con lo que teníamos en la huerta, con los animales que criábamos en nuestro propio espacio, en nuestro patio, tener que comprar alimentos ultraprocesados que sustituyan el lugar de los animales. Bueno, obviamente esto da cuenta de un proceso de mercantilización de la comida, de mercantilización de todo, porque claro, fundamentalmente de la comida, del alimento, ¿no? Graciela, ¿y qué relación existe? A ver, para que por ahí quienes no terminan de entender mucho de todos estos conceptos, ¿qué relación existe entre la soberanía alimentaria y la soberanía sobre la tierra? ¿Se puede hablar de una sin hablar de la otra? no, claramente no. Por eso mismo que decíamos recién, nosotros para poder cultivar alimentos necesitamos El tierra, territorio, claro. el territorio. Y ese territorio, yo te digo, es la suma del suelo, el soporte físico, Claro, pero también es la suma de las identidades. Si nosotros no tenemos acceso a la tierra, no tenemos acceso a producir alimentos sanos, seguros, soberanos y sabrosos, que son las cuatro consignas que uno levanta cuando habla de los alimentos que son soberanos alimentariamente. claro, Es decir, digamos, nosotros tenemos que pensar que el alimento se tiene que producir en las mejores condiciones de salubridad, de sanidad, que tiene que ser sabroso, porque un alimento producido por pequeños productores no tiene por qué ser desagradable. Porque también está toda esa asociación que hacemos conceptual con que, bueno, todo lo que viene de la mano de determinadas producciones es el peor es de los feo, mundos. claro, Es lo de mala calidad, es lo que comemos todos los días, los alimentos ultraprocesados, la manera en la que se nos presentan publicitariamente, nos venden, eh, mira, Miriam Gorban, que es el referente más importante de la soberanía alimentaria para nosotros, para los que nos hemos acercado a la temática, Miriam, que lamentablemente falleció hace muy poco, y es la matriarca de la soberanía alimentaria. Ella planteaba que a veces lo que consumíamos eran OCNIS, OCNIS. ovnis. Ella decía que se trataba de objetos comestibles no identificados. O sea, como los ovnis, Como, bueno, pero claro, es que vos sabés que muchas veces, no sé si te habrá pasado que uno a veces come, por decir una verdura normal, un tomate, y vos decís, este tomate ya no tiene más gusto a tomate, no sentís es plástico, es como si uno plástico, estuviera comiendo plástico. exacto, Exactamente. no le Bueno, sentís más nosotros el tenemos que gusto. atiende eso que Ah, vos me estás diciendo, Bárbara. Es decir, nuestra preocupación es que el alimento vuelva a ser un alimento saneado, que tenía un color prístino, que aunque tuviera un machucón, aunque apareciera algún gusanito, ese era un alimento saludable. claro, pero el Eh, gusano es saludable. En definitiva, que aparezca un gusano era saludable, ¿no? claro, es que en realidad que esté el gusano significa que ese alimento no ha sido envenenado. Tal cual, exacto. Porque quiere decir que si los invertebrados, como un gusano, pueden estar vivos, cuando nosotros comemos esos alimentos, también digamos, no nos va a afectar en nuestros ciclos vitales. Claro, Es decir, cuando hablamos de la Tierra, y por eso también ha sido tan fuerte el impacto y la discusión sobre el fenómeno, esta propuesta
de la ley de inviolabilidad de la tierra, que no es más que un disfraz para hablar de la extranjerización de la tierra, Justamente era lo que te iba a preguntar. para hablar de la ley del fuego, para hablar de los desalojos. Claro. Fíjate vos, ¿no? Como viene todo concomitante, todo Sí, 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 encadenado. sí, sí, todo viene de la mano. Sí, todo viene de la mano. Es un paquete de leyes que atentan contra la posibilidad de que los pequeños productores trabajen la tierra, a veces de sus ancestros, otras veces eh, los pueblos originarios mismos están en los márgenes de nuestro país, siempre en zonas de frontera, casualmente zonas que son muy apreciadas porque en esos lugares hay minerales que son muy costosos, hay petróleo, y bueno, obviamente cuando hablamos de la extranjerización estamos hablando de tierras prístinas que mantienen una las condiciones de la naturaleza son extraordinarias todavía, y esos pequeños productores que están en los márgenes son cada vez empujados más hacia los márgenes, evitando justamente que tengan la oportunidad de seguir llevando adelante las prácticas de cultivo. Claro. Al hablar de extranjerización también se está hablando de ese desplazamiento de poblaciones originarias o de pequeños productores que dejan de tener la posibilidad de tener ese soporte físico que necesitan para producir Para alimentos. producir, claro. Por otro lado, viene asociado a otra ley, que es la ley de glaciares. La ley de glaciares, recientemente sancionada, ahora en el mes de abril, recordarás que además fue una situación que se manejó muy Muy mal, mal, muy se mal. había armado una audiencia pública y miles de personas se habían anotado para participar y después fue Así es. sumamente arbitraria la selección de las personas. ¿Qué pasaba con la ley de glaciares? La ley de glaciares y de lo que afectaba, lo que permitía que quede afectado son zonas periglaciares y zonas glaciares que habían sido protegidas por la ley que estaba en vigencia, con la intención de que las cuencas, que son más de 37 cuencas hídricas en nuestro país, no tuvieran sus orígenes contaminados. Además de eso, tenemos que pensar que más de 7 millones de personas, cuando hablamos de alimentos también hablamos del agua, se alimentaban con esa agua, con la que procede de esas cuencas. Claro. Entonces todo está desnaturalizado porque y no tenemos que permitir que estas cuestiones engañosas se sigan transmitiendo de ese modo, porque en realidad este paquete de leyes atenta contra la naturaleza y atenta contra los seres humanos y contra la soberanía alimentaria. La ley del fuego, que habilita a cambiar un terreno que antes tenía un bosque, que antes tenía determinadas condiciones de patrimonio de biodiversidad, se ha transformado en un lugar donde o llevamos a cabo prácticas agrícolas intensivas o negocios inmobiliarios a los que solo acceden determinados sectores de la sociedad. Claro. Por otro lado, cuando hablamos de esa ley de manejo del fuego, además, que tanto costó sostener, porque veníamos viendo en los últimos años, sobre todo la gran explosión fue durante la pandemia, cuando no teníamos oportunidad de ver qué estaba ocurriendo a nuestro alrededor, se quemaron Cantidad. de territorios, y con la intención justamente de que después eso viniera de la mano de otras políticas neoliberales que tuvieran que ver con la transformación de ese suelo en un sustrato para hacer otro tipo de prácticas que nada tienen que ver con la vida. Cuando hablamos eso respecto a la ley del fuego, cuando hablamos de esta ley de violabilidad de la propiedad privada y lo más fuerte ha sido lo de la extranjerización, Exacto. que bueno, que es un capítulo que ha sido eliminado, el resto de la ley también es nefasta, porque bueno, ahora también se va a discutir sobre la ley del fuego, pero el tema de habilitar a través de una ley los desalojos express. Los desalojos express es algo tremendo, tremendo. Es de una crueldad aparte. O sea,
quedamos sujetos a que cualquiera puede venir de un día para otro y echarte de donde estás viviendo. Me decían otra vez, bueno, pero es con el tema de si hay unos días de atraso. No necesariamente tenés que tener días de atraso en el alquiler. El propietario se levanta una mañana y dice, no quiero más a Graciela de inquilina, y va y dice, yo no quiero seguir alquilando porque no quiero, porque quiero hacer otra cosa, porque lo quiero, por el motivo que quiera esgrimir. Y un juez en 72 horas te saca de ese lugar, te pone de patitas en la calle. Además, digo, esto que decís es fundamental tenerlo en cuenta por el nivel de vulnerabilidad a los que quedan expuestos cualquier persona. Pero además las comunidades originarias, muchas comunidades originarias que viven en zonas, obviamente como decimos, que están han sido muy marginados, han sido desplazados fuertemente, muchas veces se asientan en lugares que son de naturaleza comunal. Claro. Y muchas veces sobre esos territorios nunca ha habido reclamos. Son territorios que no tienen un propietario o que ese propietario no ha aparecido nunca, pero esos lugares son, bueno, obviamente en muchos de ellos hay minerales, como decíamos antes, litio, bueno, cobre, plata, oro, y hay una fuerte demanda sobre esos territorios. Por eso los quieren precisamente. Claro. Claro, de buenas a primeras cae alguien y te dice, no, esto es mío. Claro. Cuando esa comunidad originaria hacía años que estaba sentada en ese lugar y en una tierra comunal. O sea, todo eso queda habilitado. Incluso también el tema de en los niveles, hasta el Estado ve cercenado su derecho a expropiar. Porque también está la ley de expropiación que está puesta, o sea, está todo metido, claro, el Estado tampoco podría expropiar ahora. O es todo te encierra de una manera para que sean unos pocos quienes concentren cada vez más cantidad de tierras. Entonces no es solo el peligro de la extranjerización, sino también de la concentración, ¿no? En manos de unos pocos que se van a poder hacer con las tierras. y si el día de mañana cambiara el gobierno, cambiaran estas particulares condiciones favoreciendo que el Estado se reapropiara de aquello de lo que sobre lo que debiera legislar y tener un control, no puede, porque los compromisos que establece la ley son a 30, 60 claro. años. Nos deja atados de pies y manos por varias generaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Es muy terrible. Entonces, bueno, y en realidad, ¿por qué decimos que esto se conecta con la soberanía alimentaria? Porque, bueno, la soberanía alimentaria tiene que ver con esto, tiene que ver con validar el lugar que ocupa la tierra para las prácticas de cultivo de alimentos, la importancia de comenzar a cultivar alimentos y no mercancías, que es lo que cultivamos, estas mercancías patentadas que después se exportan en mayor, no sé, no siempre, pero la mayor cantidad de veces vos ves que todo eso es producto de exportación. Claro. Pero se cultiva en la región donde nosotros vivimos. Por eso decimos, bueno, nosotros no somos soberanos alimentariamente. No. Podemos tener más y mejores condiciones en relación al acceso al alimento, que sería discutible también, porque qué sectores son los que tienen acceso al alimento, y preguntarnos si lo que consumen es alimento. Porque insisto en esto de que en realidad hay una práctica que se sostiene desde los espacios de difusión que nos hablan de, nos venden un alimento que en realidad es un ultraprocesado, ha pasado por infinidad de transformaciones a partir de el uso de sustancias químicas que han transformado esa cosa, ese ovni, en algo que tiene un sabor determinado. Bueno, Miriam Gorban siempre decía, bueno, uno lee en el marbete de los alimentos y se encuentra con jarabe de maíz de alta fructuosa. Claro, exacto. ¿Qué es? Porque, o cuando te dicen alimento en base a queso, vos decís, dice queso rallado y la otra vez leí y decía alimento en base a queso. Bueno, pero ¿es queso o no es queso? ¿Qué es lo que me están vendiendo, no? No es queso. El queso rallado que vos comprás, en muchos casos, el que uno compra en el supermercado en masa. Claro, exacto. En muchos casos es pan rallado con esencia de queso. Y fíjate, la textura, cuando
truchás una pasta, Claro, no es igual, no es la misma. la textura es diferente a aquella de cuando vos comprás un pedazo de queso y lo Y rallás. lo rayás, claro, claro. Sí, Bueno, yo, lo mismo pasa con esencia, comprar una mermelada de durazno, fíjate en supermercado, fíjate lo que tiene. Cuando te pones a mirar, tiene cualquier cosa menos durazno. Esencia con gusto de durazno. Eso no es durazno. no, te querés morir si empezás a leer. Y ahora, bueno, y el etiquetado frontal que tanto costó tener, ahora lo quieren dejar de Viene lado. asociado, ¿te das cuenta, Bárbara? Cuando Claro, vos lo traes a esto, y también viene asociado a esto de generar la mayor ignorancia posible en la población, aunque voluntariamente quieras estar enterado, te van restando la capacidad de análisis para que claro. vos tomes tus decisiones, en el caso de que puedas tomarla, porque también no tenemos que olvidar que hay muchísima, un porcentaje de la Desinformación. población que no tiene acceso al alimento, Claro, o que si tiene acceso a aquello que se puede producir en condiciones muy discutibles. Es decir, sabemos que hay sectores de la sociedad que están viviendo situaciones de enorme complejidad y no pueden decidir qué comer. Comen lo que pueden. Y todo esto forma parte de un proyecto que atenta contra la vida, ¿no? claro. Nosotros decimos, bueno, ¿de qué vive y de qué mueren las personas que viven en esta región? Y cómo la industria agroalimentaria los está matando, porque el tipo de enfermedades, incluso las enfermedades que se han ido vinculadas con lo alimentario, que han ido recrudeciendo. Hoy es muy común que vos veas que hay más casos de diabetes, más casos de celiaquía, Te iba a decir justamente celiaquía. Cada vez ves más gente con celiaquía o con intolerancias graves a las harinas. claro, a la lactosa, bueno, a lo que quieras. Y esto tiene que ver exclusivamente con el tipo de alimentación que estamos teniendo. Personas con gastritis, gastritis crónicas, es decir, pero esto no es producto de la casualidad. Esto es producto de una industria alimentaria que todos los días nos está matando un poco. Claro, nos van Como intoxicando en cómodas cuotas, ¿no? claro, con cuentagotas, pero de cualquier manera, fíjate cómo un Estado que debiera preocuparse y protegernos va liberando ese tipo de acciones. Entonces decimos, bueno, ¿es importante hablar de soberanía alimentaria? Claro que sí. Es importante reconocer que nosotros estamos viviendo una crisis, muchos pensadores de nuestro territorio, de nuestra Avia Yala. Avia Yala era el nombre que tenía América antes de que llegaran Exacto, de que llegaran los los colonizadores. conquistadores, sí. Y Avia Yala significa tierra fecunda. Mira, estábamos definidos justamente por el potencial de este territorio, que era producir alimentos, fecundidad, bueno, dar vida, ¿no? Y a partir de ese momento, nosotros, todos estos pensadores de la Vía Llana, vienen planteando hace rato que vivimos una crisis civilizatoria. Dentro de esa crisis civilizatoria tenemos la crisis ambiental, la ecológica, la crisis social, la crisis económica, pero fundamentalmente la crisis alimentaria. Y la crisis alimentaria viene de la mano de estas situaciones que acabamos de describir, es decir, bueno, vivimos en territorios que están fuertemente contaminados, vivimos en territorios y aquellos que no están contaminados queremos vendérselos a otros, queremos expropiarlos, queremos desplazar a las poblaciones que vivían en esos territorios, que fundamentalmente es eso, la producción de comida se lleva a cabo en territorios que están aislados. Claro. Vos hoy no te vas a encontrar en la mesa con alimentos sanos, sabrosos, seguros y soberanos que provengan de una multinacional de supermercados. Ahí te encontrás con los ultraprocesados. Claro. ¿De dónde vienen? Como te decía al principio de la conversación, ¿no? El 60% de los alimentos frescos que consumimos son producidos por pequeños productores. Claro. Y además, estos pequeños productores tienen muy poco espacio para trabajar. Un 13% de la tierra cultivable. El resto
está en manos de las grandes multinacionales del agronegocio, Así es. que bueno, Eh, ya hemos argumentado que producen, ¿no? Basura, Producen basura que nos mercancía. claro, mercancía, basura que nos contamina. En base a todo esto que me estás diciendo, Graciela, y pensando a futuro, ¿no? ¿Qué país estamos construyendo si perdemos la capacidad de decidir qué producimos, cómo lo producimos y para quién lo producimos? Sí, bueno, qué pregunta, ¿no? Pero a ojos vista lo que estamos haciendo es desmantelar toda la lógica de producción de conocimiento y el diálogo de saberes que este país tenía. Bueno, Estamos, ayer se salió a defender la ciencia y la tecnología argentina, ¿no? Pedían ponerse la camiseta por el CONICET, por la ciencia, por la universidad pública. sí, pero fíjate ahora la situación en que estamos viviendo, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que ese baluarte de la ciencia y la tecnología en Argentina, que nos hacía sentir orgullosos, que hacía que realmente reconociéramos el mérito de la educación pública, de la universidad pública, de estos espacios públicos de construcción de conocimiento, este, hoy en qué cabeza cabe que sean puestos en tela de juicio, que sean diezmados, que se dejen de generar becas, de que la gente se quede sin trabajo en esos espacios, es inconcebible. Nosotros teníamos, éramos vanguardia en un montón de desarrollos científicos y tecnológicos y hoy claramente vemos cómo esos espacios están desapareciendo, Así es. porque no podemos cuestionar si alguno tiene de estos científicos que son referentes a nivel internacional, en algún momento se plantean que se van y bueno, podríamos oponernos. En realidad, vos pensás que los niveles de supervivencia son bajísimos de esa gente en su espacio de trabajo. Están, bueno, además de que, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, por ejemplo, no han dado más becas, han echado a la mayoría, en el área de las ciencias más exactas, más vinculadas con un tipo de reflexiones y complejidades, el nivel de acceso a becas está muy restringido. Por lo tanto, esos científicos que además para los que el Estado también hizo su esfuerzo, porque los esfuerzos son personales, pero fundamentalmente tiene que haber un Estado dispuesto a habilitar espacios públicos donde todos tengamos acceso y podamos formarnos. O sea, eso fue una inversión a largo plazo que hizo nuestro país y hoy está desmantelándose. Exacto. Entonces, es como que ¿qué país estamos construyendo? Evidentemente un país que lamentablemente tiene más que ver con un concepto de colonia que con un concepto de nación independiente. Porque bueno, esto de la ley de constitución también viene ligado a que nosotros tenemos uno de los últimos enclaves coloniales que hay en el mundo, son las Islas Malvinas. Exacto. Y bueno, hay territorio como el Lago Escondido que está en manos de una sola persona, de un extranjero, de Lewis, que es el propietario del lago. Cuando hay una ley además que restringe y prohíbe que vos cerques los lugares donde hay acceso directo al agua. Al agua. Así. Comunidades enteras que han sido desplazadas. Ayer había habido un desplazamiento de una comunidad quechua en el noroeste argentino. Antes de ayer han desalojado una comunidad andía guaraní en la zona de límite entre Misiones y Corrientes. El pueblo mapuche ha venido sufriendo persecución, ultraje, han sido detenidos, sin razón alguna, porque ocupaban territorios que, bueno, no sé, recuerdo ahora los de la comunidad ¿te acordás de Rafael Nahuel? Sí, exacto. Sí, Bueno, sí, sí, sí. esa comunidad estaba en Lago Mascardi. En Lago El Lago Mascardi. Mascardi es una región muy bella para
conozcan, la audiencia es un lugar muy bello. Bueno, había un asentamiento mapuche ahí, el nivel de persecución, las personas detenidas en ese lugar dan cuenta de, bueno, por qué quieren esas tierras. Y por eso es tan importante informarnos, leer, estar atentos a las decisiones que se toman, porque también viste que circula ese discurso de, no, yo soy apolítico. ¿Qué significa ser apolítico? Nada, nada. La educación es una acción política, la salud y el cuidado de la salud también es una acción política. La vida misma, nosotros que ejercemos, las prácticas que llevamos adelante forman parte de un accionar político. Todo es política, ¿no? Todo. Los medios de comunicación son políticos. Es decir, negar eso es realmente, bueno, quedamos instalados en una falacia. Así es. Todas las acciones humanas son políticas y se persiguen determinados objetivos. Por eso también es tan importante que las personas comiencen a resignificar el sentido de muchas de estas palabras, ¿no? Y entender por qué a veces es importante asumir una postura de soberanía territorial, reivindicando nuestros derechos soberanos sobre determinados territorios, pero también la soberanía alimentaria, reivindicando el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada, a la que tenemos que acceder sin dos elementos fundamentales, sin que los bienes naturales comunes, a partir de los cuales ese alimento sea cultivado, no esté contaminado, que ese bien natural común no esté contaminado, pero al mismo tiempo también que no haya sido producido en condiciones de explotación. Porque Claro. también vemos que hay sectores de la sociedad que explotan a otros en todo lo que tiene que ver con prácticas productivas. Así es. Bueno, no sé. Pero creo que, pero no, pero quedó claro y creo que nos hiciste un buen paneo por un montón de cuestiones, ¿no? Justamente vos hablabas de que la necesidad de que la gente entienda todo esto y por eso este programa, por eso estas charlas, por eso hablar primero, en el bloque anterior estuvimos hablando con Omar Príncipe de Bases Federadas como pequeño productor. Bueno, ahora estoy charlando con vos. Vamos a tener también la mirada de el único senador de nuestra provincia que votó en contra de esta ley. Bueno, no podía Marcelo estar en vivo, pero me mandó un audio respondiendo a todos estos temas, porque creo que es importante tener la mirada desde distintos sectores, pero que también la población empiece a entender que esto nos involucra a todos y a todas. O sea, que si perder tierras, perder parte de la Patagonia, como se hablaba, bueno, si esta ley hubiese prosperado en su totalidad, y que no sabemos qué va a pasar, porque bueno, ahora lo dejaron ahí medio tranquilito, pero no se van a quedar tranquilitos. Y todavía falta pasar por diputados y la peligrosidad que tiene que esto avance. Porque perdés territorio y perdés la capacidad de decidir sobre todo, ¿no? Y eso nos involucra a cada uno de los argentinos y argentinas. No es una cuestión, bueno, a mí no, la política no me interesa, que es un discurso que se ve muy instalado en mucha gente hoy por hoy. Pero también cuando decidís decir, bueno, a mí no me interesa, no me involucro, no opino, yo no hablo porque de eso no sé, te dicen muchos y muchas, también ahí estás tomando una decisión política. No, en este caso fue muy sorprendente, realmente la sociedad, y creo que lo hablábamos con Omar también al principio, lo hablábamos en el programa pasado que estuvimos hablando sobre este tema y sobre las repercusiones, bueno, era ahí muy sobrecaliente, ¿no? Que tuvo mucho que ver, aunque parezca gracioso y vos decís, se habló tanto, se hizo tanto, pero esa bandera que decía las Malvinas son argentinas en medio de un partido de fútbol y la decisión de los jugadores de tomarla, de enseñarla, de mostrarle al mundo nuestra realidad, porque fue ponerlo en la cara del mundo, ¿no? No solo contra los... Civilización absolutamente bueno, imposible de medir. Claro. Millones de personas vieron esa bandera. Es más, No sabían de qué se estaba hablando, qué significaba, y se pusieron a leer, a investigar, a mirar. Imagínate, vos ves las Malvinas son argentinas. Dices, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa?
estratégica de las Malvinas en Argentina. Claro, La gente se puso a buscar sobre Malvinas. así es. Se aumentó. Tremendo. Dicen que ese día en Google fue un récord lo que era la búsqueda de Malvinas, del conflicto de Malvinas, de la guerra de Malvinas, de por qué Argentina las reclamaba. De hecho que en muchos lugares del mundo como que se pusieron en antecedentes de este tema, ¿no? Porque no lo conocían y bueno, y lo cual, digo, pasa a ser mucho más importante para nosotros, bueno, al margen de este gobierno que no va a hacer nada, ya lo sabemos, ¿no? Pero para adelante, digo, hasta diplomáticamente nos para de otra manera, porque creo que muchos lugares del mundo nos van a mirar diferente. Porque entendieron esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo? Esta gente tienen una... Como todavía Hay una colonia, claro, hay un enclave colonial. Atlántico Sur, ¿y Los, por qué será que está en ese lugar? Claro, un lugar estratégico, el acceso a la Patagonia, el acceso al estrecho de Magallanes que permite comunicar los dos océanos, el océano no es casual, Índico y el no es Pacífico. casualidad. Los ingleses nunca han hecho nada por casualidad. Los, No, son los piratas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ellos no hacen nada por casualidad. Eligieron ese lugar muy estratégicamente, ¿no? Pero bueno, creo que, no digo que no ganamos nada, les ganamos en un partido de fútbol nada más, pero ganamos, me parece, en la conciencia colectiva. sí, y además, bueno, eso pegó muy fuertemente en los jóvenes que también tenían una percepción muy difusa de lo que era Malvinas y también nos hace pensar la importancia de la resistencia, ¿no? Así es. De la capacidad de resistirnos al despojo colonial. Y bueno, es como vos decís, despertó conciencias, aunque parezca una cuestión menor, y justo atado a eso vino esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, donde uno de los capítulos más importantes hablaba de la extranjerización de la tierra. Y era imposible no conectarlo. Claro. Así que mucha gente lo pudo conectar y fue la que salió a la calle. De cualquier manera, sabemos que hubo movilización en todos los lugares del país, pero bueno, sabemos que también hubo una importante movilización en Buenos Aires y Duramente reprimida, duramente lo reprimida. extraordinariamente doloroso es justamente con más de 1.500 personas heridas, es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Una locura contra gente que manifestaba en total paz, en orden. No había una peligrosidad que dijeras. Había un señor que recuerdo haber visto por televisión que decía, está lloviendo y estos locos nos tiran agua. Dice, ¿con qué necesidad corren a la gente con agua si está lloviendo? O sea, como que decir, el desquicio, la locura era total, ¿no? Pero bueno, son los momentos que nos tocan vivir. Ojalá todo esto sirva para seguir despertando conciencias y para seguir reflexionando también de qué modelo de Argentina queremos, ¿no? En todo sentido. Si queremos seguir viviendo así o no. Un modelo de Argentina inclusivo está por fuera de todo lo que nos está diciendo Sin lugar a dudas. están, y bueno, y dentro de esa inclusión está la posibilidad de pensarnos como productores de minutos y como aquellos que seamos capaces de generar nosotros mismos. Y fíjate, mira, ahora mientras estoy diciendo esto me acuerdo de un texto de Galeano que decía, si fuimos capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible, porque éramos el almuerzo fácil los humanos. Claro. Cualquier depredador hace miles de años fue porque nos organizamos colectivamente y comenzamos a compartir la comida. Bueno, es un texto muy bello de uno de los libros de Galeano, me parece que está en el libro de los abrazos. Pero yo digo, claro, la supervivencia fue posible porque pudimos organizarnos Claro. colectivamente y compartir la comida, compartir el alimento. El alimento es la sustancia vital que necesitamos incorporar a nuestro organismo para poder vivir. Y esa sustancia vital no tiene que estar contaminada, no tiene que ser producida en condiciones de explotación, tiene que ser
nutritiva en el sentido de tener componentes que no sean de otra naturaleza que de ser químico, o sea, tienen que ser naturales y tienen que formar parte de nuestro acervo cultural, una cosa que también se ha ido perdiendo, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿quién no hace evocación de un sabor o de un olor de cuando era chico? Ay, Pero sí, también un domingo las pastas que hacía mi abuela y se te hace agua la boca porque vos sentís ese sabor y evocás ese olor. O el olor al pan cuando pasás cerca de una eh, panadería. ese pan Esos calentito. olores, claro, esos olores y esos sabores forman parte de nuestro acervo biocultural, o sea, bio en el sentido de que nos constituyen vitalmente Claro. y biocultural porque forman parte de nuestra cultura. Así que la soberanía lo que nos viene a proponer es eso, cuidar lo que queremos, cuidarnos entre nosotros, plantear una pedagogía del arraigo, porque uno de los fenómenos por los cuales la gente ya no come alimentos es porque la gente ya no está en el campo. También lo hablábamos con Omar. Se ha producido un arraigo que hace que hoy ya no haya pequeños productores que hacían la huerta, que tenían los huevos, las gallinas y Tal cual, la producción de cerdos. es muy difícil pensar en términos de soberanía alimentaria cuando las personas, el único acceso que tienen a la tierra es la que tienen en la maceta del departamento. Claro, Es decir, bueno, es imposible. así terminó. Es imposible. Bueno, justamente lo que venimos a plantear, me parece, desde lo que significa la soberanía alimentaria, es que nosotros tenemos que recuperar nuestro vínculo con la tierra. Eh, en las escuelas, en los espacios públicos, a veces no hace falta tener un campo para hacerlo. A veces uno puede proponer un proyecto así y hacer públicamente, digo, en un municipio o donde Exacto. sea, y hacer una práctica con los vecinos en una plaza. Es decir, no necesariamente hay que ser propietario. Claro, sí, no, Hay no. tantos lugares que podemos, justamente ese sustrato, ese soporte físico, nos puede dar alimentos en lugar de commodities, que bueno, vayamos recuperando los espacios públicos posibles. Sería un primer paso, ¿no? Tal cual. Bueno, las escuelas vienen trabajando mucho el tema de la huerta, fíjate que es un proyecto que muchas escuelas tienen y que a veces no está suficientemente reivindicado. No, Y no. bueno, y es una tarea que articula un montón de saberes y que además permite la percepción a los niños más pequeños de la armonía que existe entre los seres y la naturaleza. Es decir, es un aprendizaje vital hermoso. El aula se convierte en un territorio vivo cuando uno enseña a hacer una huerta. Por ejemplo, Sí, 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 hay sí. muchas otras cosas que se hacen en la escuela que pueden ser interesantes, pero digo, bueno, pensar también en la condición de posibilidad de enseñar estas cosas a los más pequeños, porque los más pequeños, para que los más pequeños reproduzcan otras formas de hacer y de Y que pensar. son los mejores maestros, ¿no? Porque los Claro, chiquititos van y cuando a esa edad son tan permeables a todo, que después ellos van y vuelven a casa y te dicen, no mamá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Con el tema del reciclado, por ejemplo, cuando trabajás con el tema de reciclar con los chicos, ellos son los primeros que te dicen, no, no mezcles esto con esto, la basura se tira así, se tira así, es la mejor forma. Graciela, seguiría charlando con vos porque es un placer, pero te convoco para que sigamos charlando de todo esto. Yo lo hablaba con Omar, le creo que tenemos que hacer también docencia, ¿no? Y los comunicadores nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos corresponde. es fundamental, porque en realidad los comunicadores que trabajan seriamente con estos conceptos y se preocupan por esto, generan confianza, Bárbara. Nosotros estamos muy vapuleados por la información que procede de determinados medios de comunicación, así que es muy valioso generar espacios como el que vos construís para poder conversar y para poder construir confianza, Así que es. además es el vínculo humano más maravilloso que existe. Así es, y poder ayudar a transmitir todos estos saberes y que la población se haga carne de todo eso y los pueda aprender y entender, ¿no? Porque nos venden, bueno, muchas noticias, como nos venden alimentos fabricados, también nos venden muchas noticias fabricadas y es contra lo que tenemos que
que trabajar, hacer una contracultura y esa resistencia tan necesaria. Graciela, nuevamente un abrazo enorme desde acá y muchas gracias por esta charla. Espero que la gente la haya disfrutado. Y bueno, muy valioso el programa y bueno, cuando quieras seguimos al habla. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Un beso. Hasta la próxima. Bueno, allí la teníamos a Graciela Mandolini, realmente una charla interesantísima para quedarnos hablando horas. Pero bueno, antes de ir al próximo bloque, porque nos extendimos muchísimo, hacer un poco un cierre entre estas dos primeras notas, ¿no? Después de escuchar estas dos miradas, hay algo que empieza a aparecer, no, me empieza a aparecer con mucha más claridad. La discusión sobre la tierra no puede reducirse a una cuestión de propiedad, porque detrás de la propiedad está la producción, detrás de la producción están los alimentos, y detrás de los alimentos aparece una pregunta todavía más profunda, y es, ¿quién decide en Argentina qué queremos producir? ¿Quién lo decide? Bueno, hay que pensarlo eso, ¿no? Y el que tiene la propiedad de la tierra muchas veces es quien decide aquello que debemos producir, decide aquello que debemos comer, también lo que debemos pagar por lo que vamos a comer. Pero bueno, vamos a una brevísima pausa y en el próximo bloque vamos a tener el testimonio del senador nacional Marcelo Lewandowski, senador por nuestra provincia de Santa Fe. Bueno, fue el único de los senadores santafesinos que votó en contra de esta ley. Él estuvo entre los 33 que votaron en contra. Vamos a escuchar el testimonio de Marcelo, no podía estar por otros compromisos en vivo hoy, pero nos mandó su testimonio y lo vamos a estar escuchando luego de esta brevísima pausa, porque necesito descansar mi garganta, que ustedes ya se dieron cuenta que no estoy a full hoy, pero bueno, igual acá los estoy acompañando, los estoy acompañando en vivo en este Yeguas especial hablando sobre de quién es la Argentina. Y en el último bloque, la columna cultural. Bueno, volví enseguidita, no los quiero dejar para que no perdamos continuidad y como les decía, vamos a estar escuchando en este bloque el testimonio del senador nacional Marcelo Lewandowski. Estoy buscando el audio. No me olvidé de lo que les dije. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Creo que la ley tuvo muchas dificultades para pasar desde hace mucho tiempo. Ya la habían levantado 3 veces porque no tenían el consenso necesario para que sea votada. Y a mí me da la sensación que aquí hubo muchos condimentos que fue tomando esta ley en torno a que la gente empezó a tener una mayor conciencia de qué era lo que realmente estaba en peligro, y llegamos a una semana en donde el dilema o la consigna era la extranjerización de la tierra o no a la extranjerización de la tierra, con intervención y con una buena penetración popular del rechazo a esta ley, de participación de artistas, de deportistas, de científicos,
transversalmente el pueblo participó en la opinión, ya sea en redes, en medios, y creo que esto fue fundamental, incidir al trabajo que ya veníamos haciendo en el Senado para tratar de trabar y de postergar la ley, y terminó haciendo cambiar de opinión a muchos de los senadores y senadoras que iban a votar a favor. Así que ya llegó desgajado este proyecto, sobre todo el de la tierra, después eso. En las distintas expresiones, creo que eso fue la derrota política del gobierno, y sin duda lo estamos viendo, ¿no? Que en diputados ya se especula con que este proyecto, que arrancó con 6 capítulos fundamentales y quedó con 3, fundamentalmente 5 eran realmente fuertes, quedó solamente con 3, y bueno, creo que los más importantes a priori quedaron afuera. Sí quedó aquello de los inquilinos que están en mora, que pueden tener una decisión más expeditiva a la hora de los desalojos, que en el contexto en el que estamos viviendo puede generarse en situaciones sociales muy complejas, pero hoy parecería que incluso pierde fuerza para que sea tratada así como salió del Senado en la Cámara de Diputados, con lo cual creo que se puede considerar un triunfo no solamente desde la política, sino desde una participación popular muy importante que tuvo este proyecto de ley. Indudablemente que el capítulo de tierras tiene que ver con una soberanía no solamente territorial, sino de la decisión que Argentina va a tener sobre sus recursos naturales, sobre sus cursos de agua, sobre la frontera, la cuestión de extranjerizar tierras que estén en sectores de frontera, que también se abría la puerta para que no haya límites para ello, con lo cual era realmente grave. Que tiene que ver también con la seguridad, no solamente con una cuestión soberana. Lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué pasa si en el límite con Brasil o con Paraguay bandas vinculadas al narcotráfico compran tierras de un lado y del otro para poder facilitar su logística en lugares en donde a veces no hay ni un curso de agua para que los separe? Entonces, a mí me parece que esto es muy difícil explicar por qué no es importante. Digamos, es al revés, es increíble que uno tenga que explicar por qué es importante la soberanía o el control sobre los distintos sectores o el suelo nacional. Estamos en un contexto en donde indudablemente que grandes capitales no es que están pensando en venir para colocar como dijo el ministro de Regulación, un tambo y producir. Por supuesto que eso lo pueden hacer y hoy hay condiciones para hacerlo. El tema es que aquí hay cuestiones estratégicas ambientales, cuestiones estratégicas de los recursos naturales. Entonces, me parece que va mucho más allá de lo que significa comprar la tierra para que alguien produzca en un campo, en la zona de la pampa húmeda. Me parece que no estamos hablando de eso. Aunque también aquellos que quieran venir a comprar grandes extensiones de tierra en zonas productivas pueden cambiar una ecuación que hoy hay de propiedad, de alquiler de la tierra, y algunas variables que se podrían mover si esto se cristaliza. Aunque insisto, hoy ya de por sí hay un 15% de tierra que puede estar en manos de capitales extranjeros, y hoy estamos en una instancia mucho menor. Pero bueno, quizás haya que revisar también lo que está puesto hoy, que sea excesivo, ¿no? Al contrario, tendríamos que pensar en una ley que hoy pudiese bajar esos límites y no incrementarlos como se pretendía. Sí, es lo que señalaba en torno a no es una cuestión de un pedazo de tierra, es una cuestión de decisión soberana de qué haces con tu territorio, con tu producción. Me parece que va mucho más allá, que
que el hecho de ser quien es propietario de ese espacio. Me parece que ahí hay que indagar o hay que explicar mucho más y de lo que uno pretende como país y qué hacer con sus recursos, con lo que tenés en el suelo, con lo que producís en ese suelo. Argentina está en una tierra muy rica de alimentos, de los minerales que hoy las nuevas tecnologías necesitan, de los cursos de agua dulce, que son fundamentales para lo que hoy está pensado. Aquí hay un proyecto también de distintos, de la geopolítica internacional, cómo te parás en este mundo en donde Estados Unidos trata de controlar toda América de punta a punta, no solamente la del norte y la del centro, sino la del sur. Y bueno, el paso interoceánico entre Pacífico y Atlántico, la proyección sobre la Antártida. Creo que hay muchas condiciones geopolíticas que van más allá que una ley de tierras en cuanto a la soberanía. Hay una cuestión geopolítica y estratégica mundial en la que Argentina está inmerso, y lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa esos valores, no para ser un país en donde dependamos de otros, sino que fundamentalmente todos esos recursos sirvan para que el pueblo argentino viva mejor, cosa que no estaría siendo mirada exactamente. Yo creo que en diputados no va, como decía anteriormente, no va a prosperar. Me parece que van a intentar de aquí al resto del año así como salió esta ley no les sirve, seguir luchando por esta ley así como está. No podemos volver el capítulo de tierras, indudablemente que la ley sale del Senado como salió, tendrían que volver a presentar otra ley en diputados con los mismos conceptos, cosa que hoy no creo que le estén las condiciones políticas para que el gobierno insista en algo que tuvo un fracaso rotundo en el Senado. Así que me parece que esta ley ni siquiera va a ser intentada votar en la media sanción que le falta. El modelo de país del que se está hablando es un modelo de país absolutamente extractivista. Es un país en donde minería, gas y petróleo, la cuestión energética y algún sector de la ruralidad puede salir beneficiado, pero en líneas generales no está pensado para una cadena de valor en la producción, ni industrial, ni regional, con distintos, con la vitivinicultura, con las frutas, con la yerba, con lo que ustedes busquen. No está pensado en un país que impulsa la producción y que le dé ventajas a la producción, sino solamente una cuestión extractivista y de primarización de la economía. No está pensado para que podamos hilvanar una cadena de valor que nos permita que Argentina pueda crecer y desarrollarse en torno a sus industrias, a su comercio, a sus producciones genuinas y regionales. Así que, este es el modelo que está en pugna, o un país que al extractivismo le sume valor agregado, o un país que se limite a llevar sus recursos naturales y que quede muy poco aquí. Esos son los dos modelos de país que hoy están en discusión, independientemente de cuestiones políticas partidarias. Esto es una política económica y global de lo que queremos de Argentina. Eso es lo que hoy está en pugna directamente con todas las leyes que se están aprobando. Bueno, y a la gente que está en las ciudades claramente le tiene que importar esto, ¿no? Esta cuestión. Cuando uno ve que este modelo está llevando a mucha gente a perder el empleo, a quedarse sin su sustento en salud, con endeudamientos masivos que estamos viendo, ya sea con billeteras virtuales, con tarjetas de crédito, empresas y comercios que van cerrando, gente que se queda sin trabajo. El empobrecimiento de gran parte de la sociedad y fundamentalmente el empobrecimiento de la clase media. Esto se profundiza, esto es cada vez más, se acentúa cada vez más, con lo cual estamos en presencia de un proceso
económico que lejos está de desarrollar a la mayor parte de los argentinos. Y esto es lo que se viene votando en distintas leyes. Este es el modelo de país al que vamos. Y bueno, un país en el que incluya el 30% de los argentinos y el 70% va a estar de la línea de pobreza para abajo. Ese es el modelo, se va acentuando y bueno, creo que es el país en pugna que vamos a tener en el 2027. Los que avalan esto, los que creen que así se puede estar mejor y los que creemos que si no hay industria, si no hay desarrollo, si no hay producción, si no hay un impulso a todos nuestros sectores económicos con la primarización de la economía, solamente alcanza para muy pocos en Argentina. Bueno, allí teníamos el testimonio del senador Marcelo Lewandowski, cerrando un poco esta parte, cerrando esta parte del programa. Después en el próximo bloque, en el último bloque, tenemos ya nuestra columna cultural. Y quería hacer un cierre, un raconto de lo que fueron estas 3 notas, ¿no? Y un cierre de esta sección del programa. Quizá la pregunta con la que empezamos el programa siga sin tener una respuesta sencilla. ¿De quién es la Argentina? ¿De quien tiene el dinero para comprar la tierra? ¿De quien la trabaja? ¿De quien produce los alimentos? ¿Del Estado que establece las reglas? ¿De las comunidades que viven sobre ese territorio? ¿O estamos hablando de algo que no puede reducirse solamente a la propiedad? Porque una hectárea puede tener un dueño, pero el agua que la atraviesa, los alimentos que produce, el ambiente que la rodea y el territorio en el que está ubicada forman parte de algo mucho más grande. Por eso, discutir la tierra es discutir la soberanía. Discutir qué producimos, cómo producimos, quién produce, quién se queda con el resultado y finalmente, qué país queremos ser. Tal vez sea la verdadera discusión que quedó abierta después del Senado. Y tal vez la pregunta no sea solamente de quién es la Argentina, sino de quién es la Argentina que queremos construir. Les dejo la reflexión, vamos a un cortecito cortito y volvemos para el último bloque de este Yeguas de hoy. Bueno, y acá volví, no los abandono mucho tiempo, pero bueno, me tengo que tomar recreitos, la publicidad me sirve para tomarme recreitos porque estoy muy resfriada, como se habrán dado cuenta, no estamos a full, pero acá estamos, cumpliendo con el trabajo. Y cumpliendo con lo que les decía que hoy tenemos de nuevo columna cultural. Y una columna cultural muy especial, la armó Coti, bueno, ella la armó para su trabajo y nos la compartió. Y vamos a ver si seguimos teniendo columnas culturales de este tipo con ella, hablando de distintas culturas, subculturas, hablando de historia del arte. Bueno, vamos a ir rondando por ahí.
hoy arrancamos con este. Vamos a estar hablando sobre la subcultura gótica. Yo solamente voy a hacer una introducción, después la van a escuchar a Coti. Negro, encaje, maquillaje oscuro, cuero, cementerio, vampiros. Cuando pensamos en alguien gótico, probablemente esas sean las primeras imágenes que aparecen. Pero detrás de esa estética hay mucho más. Porque la subcultura gótica no nació simplemente como una manera de vestirse, nació alrededor de la música en el Reino Unido, entre fines de los años 70 y principios de los 80, como una derivación del post-punk. Bandas como Bauhaus, and the Banshees, Joy Division y The Cure fueron fundamentales para construir ese universo sonoro y musical y visual. Y de esa música fue naciendo una comunidad que encontró belleza en aquello que muchas veces preferimos esconder: la oscuridad, la melancolía, la muerte, la soledad, lo extraño, lo diferente. Pero atención, ser gótico no significa estar triste, ni significa adorar la muerte. Hay una fascinación por lo oscuro, sí, pero también hay una enorme búsqueda estética y artística. La literatura gótica, el romanticismo, el cine de terror, el expresionismo, la poesía y determinadas formas de arte alimentaron esa identidad. Y quizás por eso la estética negra tenga tanto peso, porque el negro no es solamente un color de ropa, es una forma de decir: esto soy yo, aunque no encaje en lo que esperan de mí. La subcultura gótica sobrevivió a las modas que aparecieron y desaparecieron durante las últimas décadas. Se transformó, incorporó nuevos sonidos, nuevas estéticas y nuevas generaciones, pero conservó algo fundamental: la posibilidad de encontrar belleza en lo que está fuera de la norma. Y entonces quizá la pregunta no sea por qué alguien elige vestirse de negro. Quizá la pregunta sea: ¿qué encuentra una persona en la oscuridad que nosotros desde afuera no siempre somos capaces de ver? De eso vamos a hablar hoy en nuestra columna cultural: la subcultura gótica, mucho más que ropa negra, maquillaje oscuro y música triste. Y si no, vean este video y aprendamos junto con Coti.
Bueno, ¿qué tenía que ver lo gótico con la subcultura gótica? Poco. Algunas cuestiones puntuales, si quieren verlo de nuevo, me lo piden, les mando el videito de Coti, si quieren seguirla, siempre está subiendo contenido de ese tipo. Hoy nos apropiamos de este contenido para compartirlo acá en el programa y tener también la parte cultural que últimamente por ahí nos está faltando un poquito, estamos demasiado con cuestiones políticas, económicas y sociales y le hemos dejado muy poco espacio a la cultura que siempre ha ocupado por lo menos un bloque de nuestro programa. Bueno, hasta aquí fue el Yeguas de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Realmente 2 charlas maravillosas, tanto como con Omar Príncipe como con Graciela Mandolini. También muy bueno el testimonio de nuestro senador Marcelo Lewandowski. Y este final es totalmente diferente, con Coti contándonos sobre la subcultura gótica. Aprendimos también un poquito sobre el gótico, algo de historia del arte. Bueno, hicimos un pequeño recorridito en 2 minutos, 2 minutos 20, aprendimos bastante. Así que no sean vagos, también se puede aprender un poquito de historia mirando esta clase de videos y prestando atención, podés aprender mucho. Y bueno, y desmistificamos un poco algunas cuestiones también cuando yo les conté que, bueno, no es que sean adoradores de la muerte ni cosas por el estilo. Es una estética, una cultura, nada más. Esto fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Como les dije, me despido hasta el próximo jueves a partir de las 18 horas. Espero que en mejores condiciones, así podemos charlar un poquito más. Mañana vamos a estar formando parte de un evento muy especial en nuestra ciudad. Va a tener lugar el APIT Llama para ayudar a nuestro centro de día APIT. Ahí voy a estar también, así que me tengo que cuidar porque mañana toca ir a hacer locución ahí presentando a los artistas que van a estar formando parte de este APIT Llama, este encuentro solidario, show solidario que va a tener lugar en el Gimnasio Mayor del Sportivo Atlético Club en el día de mañana a partir de las 19:30 horas, para ayudar a nuestro centro de día APIT, que bueno, la pasa mal como todo lo que tiene que ver con discapacidad hoy por hoy, así que allí vamos a estar colaborando y seguramente el jueves próximo les vamos a contar qué pasó y vamos a traer todas las noticias de lo que transcurrió en este maravilloso evento. Les mando besos y abrazos para todos y todas. Si no pudiste ver el programa, quédate tranquilo que te lo subo en el canal de YouTube y les paso el link para que lo puedan compartir. Y si lo escuchaste, contalo, invita a otros a que nos sigan, a que sigan a Yeguas, que se sumen a nuestro canal de stream, que nos hace muchísima falta, mucha gente nos escucha, pero no se abre la cuenta. Necesito que se abran la cuenta para que lo muestren mucho más a nuestro programa. Nuevamente, besos y abrazos para todos y todas y nos reencontramos el próximo jueves.